Edgar Medina es nacido en la Ciudad de México, licenciado en Comercio Internacional. Tiene maestría en edición literaria, autor y conferencista internacional, capacitador y consultor empresarial, director del CBMC México. Está casado con Jessica Moreno y son papás de una hija adolescente y un joven adulto. Le damos la más cordial bienvenida a Edgar Medina a la quinta convención latinoamericana del CBMC. Estoy seguro de que hasta este momento todos hemos sido absolutamente impactados por los mensajes, por la oración, por la adoración que hemos vivido juntos. Hoy es un día especial y hoy puede ser un parteaguas en nuestra vida. Vivimos un tiempo histórico absolutamente increíble, donde cada día estamos ante cosas que hasta hace algunos años hubieran sido absolutamente impensadas. Por ejemplo, los llamados influencers, el fenómeno de aquellas personas que tienen tanta reputación en las redes sociales hablando de algún tema en particular o haciendo algo en especial que hace que muchísimos compren las marcas que están, por ejemplo, recomendando. Hay influencers que eligen temas como, por ejemplo, la moda o el deporte o hablan de cine. Hay quienes hablan de mascotas e increíblemente hay mascotas que son influencers, que tienen sus propios canales de YouTube o sus cuentas de Instagram. Podemos clasificar a los influencers por el tamaño de la audiencia que tienen. Desde los más pequeños, de 1,000 a 100,000 personas, que no es nada despreciable, hasta aquellos que tienen de 100,000 a 500,000, los medios, o los macroinfluencers, que llegan a impactar desde 500,000 personas hasta 1,000,000. Y finalmente, las celebridades, quienes tienen 1,000,000 o más de seguidores. Muchos de nosotros los conocemos, pero ¿sabías que Dios nos ha desafiado a ti y a mí a ser también de influencia a otros? Posiblemente pudiera ser la influencia a millones o quizá la influencia a una persona. Y a través de esa persona podemos cambiar el mundo, uno a la vez. No sé a cuántos de ustedes les suene el nombre Carlos Perseveral Danger. Estoy casi seguro que a pocos, si no es que a ninguno. Él nace en el viejo continente, es británico y su familia, cuando él era muy pequeño, migra a Costa Rica. Llega a nuestro continente, con nuestra cultura, con nuestro idioma. Crece en medio de la cultura latina y aprende en casa un fabuloso inglés y aprende en la escuela y en la cultura que vive el español. Cuando llega a la edad de la adolescencia, comienza a tener serios problemas de identidad. Se siente mal con lo que es y con lo que hace. Él forma parte de una familia de fe, va a la iglesia y se da cuenta que hay alguien que canta muy bien, otros que predican con mucha gracia, otros que son utilizados por Dios para hablarles de una forma muy clara y compartir el mensaje del evangelio a otros. Hay quienes enseñan, hay quienes hacen una actividad y otra, y él no se identifica con ninguna de esas. Comienza a entrar en una crisis personal, en una desesperación, que lo llega a hacerse la pregunta, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Él finalmente le hace esa pregunta a quien se le debe de hacer, a Dios, al Creador, a nuestro Creador. Señor, ¿para qué existo? Dios le contesta con una pregunta también. Y la pregunta es, ¿para qué eres bueno? Y él dice, para nada. Yo no predico como aquel, yo no canto como aquel otro, yo no enseño como este, yo no hago el evangelismo como este otro. Yo no soy bueno para nada. No, la pregunta es, ¿para qué si eres bueno? Y él dice, para lo único. Para lo único que yo soy bueno es para traducir. El joven, sabiendo perfectamente bien el inglés y el español, trabajaba como traductor para los británicos en Costa Rica. En ese momento Dios le dice, eres bueno para algo, eres bueno para traducir.
Y entonces él comienza a ofrecer sus servicios como editor y como corrector. Tiene un español absolutamente pulcro. Y comento esto porque ese hombre que vivió esa tremenda crisis de identidad, fue el instrumento que Dios utilizó para hacer la revisión y ser el jefe, el coordinador, el jefe editorial de lo que hoy conocemos como la versión 1960 de la Biblia Reina Valera. La Biblia más popular de todo el mundo de habla hispana. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra influencia? ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de un hombre? Tú y yo hemos sido, al igual que Carlos Denger, llamados. Nuestro llamado es a impactar a otros. Déjame recordar hoy lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18, lo tomo de la traducción en lenguaje actual. Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. No importa lo que hagas, no importa lo que eres, no importa dónde estés, no importa dónde llegues a estar, tú has sido llamado a hacer más discípulos para Jesús. Es un llamado universal. Vayan y hagan discípulos. Nuestro llamado, dice Jeremías, capítulo 15, versículo 19, es que ellos se conviertan a nosotros. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hemos sido llamados a ser una influencia real, en donde el medio externo no es el que nos está transformando, sino que nosotros somos un agente transformador de las cosas, sobre todo de las personas que nos rodean. Dice la Escritura, pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios tiene su corazón en las personas y Dios tiene a personas preparadas para recibir su palabra y te ha puesto a ti cerca de ellas. Nuestro llamado también es hacer discípulos de Jesús que hagan discípulos de Jesús. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, justo en el capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiero que notes ahí 4 generaciones de creyentes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú, Timoteo, has escuchado de mí, aquí tenemos 2 generaciones, la generación Pablo y luego viene la generación de Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Y esta es la tercera generación, la generación de hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Aquí está esta 4ª generación. Nosotros somos capaces de impactar a la generación que viene y a la que viene de la que viene y a la que viene después que esa. La idea no es impactarlos con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos o hacemos, sino con lo que Dios es y es en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. La influencia de Jesús nos va a llevar a tener, para empezar, una relación real y personal con Dios. La influencia de Jesús en nuestra vida y a través de nuestra vida va a llevar a otros a vivir una vida de oración. La influencia de Jesús nos va a llevar a memorizar, pero también y fundamentalmente a aplicar las Escrituras en cada decisión que tomemos. La influencia de Jesús nos va a llevar a tener una perspectiva bíblica del mundo. La influencia de Jesús en nuestra vida nos va a llevar a experimentar una mayordomía bíblica. Esto es una forma de administrar los recursos, aún los financieros, de acuerdo a la perspectiva del Creador del universo. La influencia de Jesús en nuestra vida nos va a llevar a tener una obediencia inquebrantable a Dios, a prueba de balas, bajo cualquier circunstancia. La influencia de Jesús en nuestra vida nos va a llevar a testificar a otros, es decir, a contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La influencia de Jesús en nosotros nos va a llevar a discipular a esos otros, a mentorearlos, a conducirlos hacia Dios, a llevarlos a conocerlo a Él de una forma real y profunda. ¿Qué significa discipular? Una forma en la que lo podemos entender es explicando lo que no es.
lo que no significa. Discipular no solo es enseñar, es entrenar. Dice John Maxwell que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. El discipulador no es solamente alguien que transmite buenas ideas, aunque sean las ideas de Jesús. El discipulador es alguien que vive, que cree, que es un ejemplo de creer y de aplicar estos principios que Dios nos ha dejado a través de la Escritura. Discipular no solo es informar, es formar. Me gusta explicar esto. Lo aprendí de otro de los conferencistas que hemos tenido en esta convención, mi buen amigo y mentor, Pepe Castillo. ¿Cuál es la diferencia entre informar y formar? Se cuenta de un hombre que está al cargo de una casa hogar. Sale al patio principal y comienza a llamar a todos los niños que ahí viven. Y entonces estos niños comienzan a salir y llegan al patio cuando son sorprendidos por lo que hace este hombre. Comienza a poner estas luces, esta lumbre, estos fósforos, los cerillos, como los llamamos en México, en manos de cada uno de los niños y ellos están todos extrañados, no saben lo que está pasando ahí. Y de pronto, este hombre, sin decir más, enciende un cerillo. Se acerca a uno de los niños y lo prende y le pide a su compañero que se lo encienda al de al lado y así sucesivamente. De pronto, está un montón de niños con cerillos encendidos en la mano, atónitos. No saben lo que está pasando, no saben lo que está ocurriendo. De pronto, la química hace su efecto. Y uno de los niños dice, oiga, ¿quema? Y en ese momento el hombre habla y dice, nadie tire el fósforo. Otro de los niños dice, oiga, es que duele, nadie tire, por favor, el fósforo, toleren lo más que puedan. De pronto están todos los niños ya literalmente quemándose hasta que es absolutamente imposible mantener el fósforo en la mano y los arrojan. Entonces el hombre pregunta, ¿cómo se sintieron? Ellos dicen, mal. ¿Por qué se sintieron mal? Y ellos dicen, pues porque quema, porque duele, porque arde. Y entonces él dice, chicos, quiero que escuchen esto. Mañana llega Juanito. Juanito es un niño que va a vivir con nosotros en la casa hogar. Juanito está quemado en el 90% de su cuerpo. Por favor, sean amables. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Informó? ¿Les avisó que iba a llegar un niño nuevo? ¿Les dio algunos datos simplemente acerca de él? ¿O formó? ¿O fue capaz de tocar el corazón? ¿Fue capaz de llevarlos a una transformación y a una sensibilidad para tratar con amabilidad a alguien a quien ni siquiera conocían? Hemos sido llamados a tocar la vida y el corazón de las personas a las que estamos discipulando. Discipular, mentorear, no solo es enseñar, es entrenar. No solo es informar, es formar. No solo es explicar algo, es motivar a vivirlo. No solo es repetir, sino es perpetuar. Tú y yo estamos aquí como creyentes de Jesucristo gracias al trabajo que las generaciones previas han hecho de perpetuar la palabra de Dios. Hoy es nuestro tiempo. Y hoy necesitamos comprometernos con el llamado que todos tenemos. Cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, encontramos en el capítulo 2 algunos elementos que hoy vale la pena que repasemos. Seré breve. Dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo ha puesto sus ojos en un muchacho, en un joven llamado Timoteo, y lo anticipa a un trabajo que va a requerir esfuerzo. El trabajo de discipular a otros no es fácil. Es muy gratificante, pero no es sencillo. Va a requerir esfuerzo. Versículo 2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos habla de que aquel que ha sido entrenado por Dios para discipular debe de estar sensible a identificar en quienes están preparados también para recibir el llamado y perpetuar la tarea. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Un discipulador
Alguien que entrega su vida al servicio de entrenar y discipular a otros está dispuesto a pagar el precio con la disciplina que eso requiere. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hemos sido llamados a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él lo que pide, simple y sencillamente, se llama lealtad. Lealtad a Él, lealtad a su servicio y lealtad a su llamado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente. Dios quiere un ejército de hombres y de mujeres fieles, obedientes y disciplinadas. El versículo 6 nos dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Necesitamos trabajar, pero necesitamos hacerlo diligentemente. El discipular a otros va a requerir un esfuerzo. Para empezar, el esfuerzo de prepararnos, de capacitarnos, porque al final nadie da lo que no tiene. Y en esa diligencia poder entonces perseverar y alcanzar e impactar la vida de otros. Me brinco al versículo 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y este es el asunto. El formar parte de esa cadena ininterrumpida desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, de quienes enseñan la fe, comparten la fe, ministran la fe de una generación a otra, es un trabajo sacrificial, pero con un propósito eterno. No hay mejor manera de vivir el aquí y el ahora que poniendo los ojos en la eternidad. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No se trata de aprender cosas y demostrarle a los demás que sabemos más que ellos. No se trata acerca de debatir, de contender. Se trata de tocar vidas, de impactar corazones. Es relevante, absolutamente determinante el ser cuidadoso, cauteloso, temeroso de no caer en vanas polémicas. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Busca la aprobación de uno. Nosotros debemos de ser un influencer que más que pensar en millones, busca la aprobación de una persona, Dios. Nosotros trabajamos para un auditorio de uno. Versículo 15 termina diciendo que usa bien la palabra de verdad. Nadie da lo que no tiene, decíamos. Y no podemos estar compartiendo principios que ni siquiera conocemos, mucho menos vivimos. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos dedicarle tiempo a la palabra. Y necesitamos vivir intensamente los principios que encontramos en ella. Conocerla, leerla, pero también memorizarla, también meditar en ella, también profundizar, escudriñar la Escritura para finalmente poderla impartir a otros con sencillez, con claridad. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos de estar listos y preparados para honrar a Dios, alcanzando a los no alcanzados y discipulando a los no discipulados. Es fácil confundirse. ¿Qué es lo que un mentor no debe de hacer? Jung Hunt, una de las autoras que más ha impactado y que ha sido de influencia en mi vida, da una especie de decálogo, un decálogo, 10 cosas que un mentor no debe de hacer. Y dice, número 1, no asuma usted el papel de Dios. Usted es un ayudador, no es el Espíritu Santo. A veces pretendemos verdaderamente ayudar a otros, pero nos equivocamos. Tratamos de ser su conciencia, tratamos de ser Dios mismo, pero no es nuestra función. No estamos para decidir por ellos, sino simplemente para socorrerlos. Recuerdo que en alguna ocasión, alguien que fue mi pastor estaba en el campo y vivió una escena que a él le impactó y la compartió con la congregación. Y después impactó mi vida. En el campo él vio a un pastor. El pastor llevaba
a las ovejas, llevaba todo un rebaño. Y de pronto alguna ovejita se iba por aquí, algunas se iba por allá, pero resulta que este pastor llevaba consigo unos perros. Había 2, 3 perros ayudándolo. Unos precisamente que son conocidos como pastores alemanes. Cuando la oveja de pronto se iba, hacía algún sonido, de tal manera que el perro entendía que el sonido que había hecho el pastor indicaba que había que ir por alguna de las ovejas y entonces la regresaba al redil, la regresaba al rebaño. En ese momento, quien era mi pastor, vio en esa escena algo que le ayudó a entender cuál era su función. Yo soy el pastor de esta congregación y soy como ese perro que está ayudando al verdadero pastor a que las ovejas se mantengan en el redil. Dice Jung Hunt, lo que un mentor no debe de hacer. Número 2, no se ciña a una estructura rígida. Cada discípulo tiene su tiempo. Cada discípulo tiene diferentes necesidades. No se trata de que ya me aprendí una lección y estoy enseñándola y a todo mundo le enseño la lección como si todo mundo necesitara lo mismo. No, la idea es impactar la vida, el corazón, al grado que si es necesario no ver la lección y tomar el tiempo para escuchar y orar con aquel al que estoy discipulando, lo hago. Número 3, no tenga demasiadas personas en un solo grupo. De 1 a 4 son un buen número para brindar una enseñanza significativa. Debemos de estar enfocados más en la calidad que en la cantidad. Lo que un mentor no debe de hacer. Número 4, no sacrifique el tiempo devocional personal. Usted necesita estar lleno de el Señor antes de vaciarse en otros. Número 5, no piense que usted es un fracaso si su discípulo falla. Bueno, Jesús tuvo 12 y perdió a uno completamente. Número 6, no olvide ser mentor de sus propios hijos. Después de Dios, su familia es su prioridad. Y ahí les puedo decir que hemos tenido, Jessy, mi esposa, y yo, la enorme bendición de estar discipulando a nuestros hijos. Y es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. Otra, no se haga emocionalmente dependiente de su discípulo. Establezca un tiempo limitado para entrenarle. ¿Sabes que debe de llegar el momento en el que nosotros entendamos que nuestros discípulos han cobrado la madurez para poder entonces entrenar e impactar la vida de otros? Cada Timoteo necesita un Pablo y cada Pablo necesita un Bernabé. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos en el libro de los Hechos a un hombre llamado Bernabé, que es un apodo que literalmente significa hijo de consolación. Ese hombre fue el que se encargó de introducir a Pablo, que había sido un perseguidor de cristianos, en la iglesia primitiva. El asunto es que cuando Pablo necesitó que alguien lo apoyara, no para enseñarle Biblia, él sabía demasiada Biblia, sino para orientarlo en qué pasos dar, Dios proveyó a un hombre lleno de paz y de consuelo, como Bernabé. Bernabé trabajó con Pablo por mucho tiempo, pero llegó el día en que se dio cuenta que Pablo tenía que trabajar lo que Dios le había dado solo, y que Pablo iría a muchos otros lugares ya sin él. Pablo escribió cerca de la mitad del Nuevo Testamento y de Bernabé no tenemos una sola carta, pero el impacto de la vida de Bernabé en Pablo lo recibimos sin lugar a dudas cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. Vivimos en un tiempo donde hay muchos influencers, pero yo creo verdaderamente que el influencer más grande de la historia es Jesucristo. Él partió la historia en dos. Literalmente hay un antes y un después de Cristo. Jesús es el influencer más grande de la historia porque sus seguidores son la multitud más grande que el mundo haya conocido. Jesús es el influencer más grande de la historia porque va a cumplir, como lo ha hecho, todas y cada una de sus promesas. Promesas como cuando dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿y por qué nosotros vivimos? ¿Y por qué yo vivo? ¿Qué? ¿En qué va a cambiar el mundo? Una forma en la que podemos cambiar este mundo es impactando la vida de uno a la vez.
Que Dios los bendiga.